Experiencias reales de horror. Historia número 13. El hombre del sombrero negro. Autor, Hernán Parra. Me llamo Ximena Cárdenas. Tengo 32 años y soy locutora nocturna en una emisora local llamada Frecuencia 7.13, una estación conocida por su programación alternativa y, en especial, por el espacio que conduzco cada medianoche, Voces en la Niebla. Es un programa dedicado a lo paranormal, leyendas urbanas, fenómenos inexplicables y llamadas del público que comparte experiencias personales. Muchos llaman solo para asustar o inventar cuentos macabros, al menos eso quiero creer. Aquel jueves en particular todo parecía normal. La lluvia golpeaba con fuerza el ventanal de la cabina y el parpadeo tenue del letrero aneo era casi hipnótico. La música ambiental sonaba de fondo mientras leía un correo electrónico de un oyente que aseguraba haber visto a un niño sin ojos en su cocina a las 3 de la mañana. Nada fuera de lo común para este tipo de audiencia. Dieron las 12:37 de la mañana cuando entró una llamada. Frecuencia 7.13, estás al aire. ¿Con quién hablo? Silencio. Hola. Entonces la escuché. Una voz femenina, quebrada, temblorosa. Hola. Por favor, necesito ayuda. Me enderecé en mi silla. Su tono no era parte de una actuación. Esa voz estaba rota de miedo real. ¿Cómo te llamas? ¿Estás bien? Me llamo Diana. Hay alguien fuera de mi casa, lleva ahí como 15 minutos. Tragué saliva. Miré a mi operador, Nico, que me observaba desde el otro lado del vidrio. Levantó una ceja, curioso. ¿Puedes decirme dónde estás? ¿Has llamado a la policía? No. No tengo señal, mi celular no marca. Solo logré llamar a ustedes, tengo el teléfono de línea. La estática se coló por la línea, como si la voz se hundiera en un pantano de interferencias. Pero lo más perturbador fue lo siguiente. Es un hombre, dijo Diana entre sollozos. Está parado frente a la puerta. No se mueve. Es alto, delgado, con un sombrero, no puedo verle la cara. Me quedé helada. ¿Puedes encerrarte en una habitación? ¿Tienes seguro? Ya cerré la puerta, pero, escucha. Un sonido hueco y seco. Golpes. 3 golpes. Uno tras otro, lentos y pesados. Está tocando, dijo con voz baja. Dios mío, Diana, escucha, quédate conmigo. Vamos a llamar a emergencias. Nico está marcando ahora mismo, ¿vale? Pero entonces la línea se tornó extraña. No solo estática. Había un murmullo detrás de su voz. Como si alguien hablara muy cerca del micrófono. Un susurro incomprensible. Algo inhumano. Él me está mirando. Gritó Diana, no tiene cara. No tiene cara. Un portazo. El chillido de bisagra cediendo. Después, un grito. Un grito tan desgarrador, tan crudo, que me levantó de la silla. No fue teatral. Fue un chillido primitivo, animal, como si le estuvieran arrancando el alma. Y luego, silencio. La llamada se cortó. La cabina quedó muda. El zumbido del aire acondicionado era ahora ensordecedor. Nico entró de inmediato con el teléfono fijo en la mano, pálido. La línea, no hay número. No hay registro. ¿Cómo que no hay número? Es como si no hubiera existido. Pasaron unos segundos donde no supe si debía llorar, vomitar o salir corriendo. Entonces sonreí, como lo hacen los idiotas que niegan la realidad para no perder la cabeza. Bueno, eso fue perturbador, probablemente una broma muy bien actuada, ¿no? Dije eso al micrófono, con una risa nerviosa, pero lo que más me congeló no fue la llamada, sino lo que vi cuando terminé el programa esa noche, a las 3 de la mañana. Al salir del edificio, la lluvia se había detenido. El aire era espeso, húmedo. Me dirigí al parqueadero y lo vi allí. Un hombre alto, vestido de negro, con un sombrero que le cubría la cara. Parado en la esquina, justo al lado del poste sin luz. No se movía. No hablaba. Solo me miraba, aunque no podía ver sus ojos. Sentí que algo me estaba observando desde dentro de mi mente. Subí al carro y no miré atrás. Pero desde esa noche, cada vez que enciendo el micrófono, siento que alguien más está escuchando. No tú. No los oyentes. Él.
A veces me pregunto por qué no dejé el programa después de lo de Diana. Supongo que es esa curiosidad maldita que arrastramos todos los que trabajamos en la noche. O tal vez fue porque, en el fondo, no quería creer que había sido real. Me mentí diciéndome que había sido una broma elaborada. Que no debía tomarlo tan en serio. La noche siguiente, cuando regresé a la emisora, el ambiente estaba raro. El aire olía a metal oxidado, y los pasillos estaban más oscuros de lo habitual, como si las luces lucharan por mantenerse encendidas. Nico me saludó sin mucho entusiasmo. Estaba pálido, con ojeras profundas, y noté que no había dormido. ¿Todo bien?, le pregunté mientras me sentaba frente al micrófono. Soñé con él. Con el hombre del sombrero. Su voz era apenas un susurro. No supe qué responder. Solo asentí, como si fuera normal que dos adultos compartieran pesadillas sobre entes sin rostro. A las 12:41 de la mañana entró una nueva llamada. Frecuencia 7.13, estás al aire. Una respiración agitada respondió. Hola. Insistí, ya con el pecho apretado. Mi nombre es Esteban, por favor no me cuelguen, hay algo aquí, fuera de mi casa. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Nico dejó de escribir en su laptop. Me miró. Ambos sabíamos a quién se refería. ¿Qué estás viendo, Esteban? Es un hombre, lleva un sombrero. No se mueve, está en medio de la calle, bajo la luz del poste, pero no tiene rostro. No tiene cara. La línea tembló con estática, la misma vibración que se había colado la noche anterior. La misma frecuencia maldita. ¿Dónde estás? ¿Puedes encerrarte? Ya lo hice. Ya lo hice. Gimió Esteban. Pero ahora está dentro, silencio. Y entonces, el grito. Diferente al de Diana, pero igual de aterrador. Esta vez fue más gutural, como si lo estuvieran arrastrando hacia el infierno. La línea murió. El estudio quedó en un silencio absoluto. Esta vez no fingí. No bromeé. No reí. Nico, saca el programa del aire. Sí, ya. Ahora mismo. Cortamos la transmisión. Apagué el micrófono con manos temblorosas. Mi garganta estaba seca como el papel. Esto ya no es una broma, le dije. No lo es. Y fue entonces cuando lo oímos. Un clic seco, como si una línea telefónica se activara sola. Miramos el panel. Una nueva llamada estaba en espera. Pero nadie la había aceptado. ¿Eso es una llamada entrante?, pregunté. Nico asintió, pero no hizo nada. No contestes, le dije. Y sin embargo, lo hizo. Hola, dijo al auricular. Y justo en ese instante, toda la emisora quedó en tinieblas. Las luces parpadearon antes de apagarse por completo. El sistema eléctrico murió como si alguien hubiera tirado del alma del edificio. Solo quedó el zumbido apagado de los generadores intentando revivir. Nico, ¿qué carajos hiciste? Yo no fui. Y entonces, el estudio cobró vida propia. Los micrófonos se encendieron solos. Las luces de transmisión comenzaron a parpadear. El letrero de On Air brillaba en rojo como una herida abierta. Otra llamada entró sin ser solicitada. El auricular comenzó a sonar, pero esta vez, no paraba. No había interrupción entre tono y tono, como si alguien, o algo, quisiera obligarme a responder. Temblando, tomé el auricular. Hola, ¿quién eres? La línea permaneció muda unos segundos. Luego, una voz surgió, no sabría decir si era hombre o mujer. Sonaba antigua, ronca, como si hablara desde detrás de un muro de piedra. Ximena, mira detrás de ti. Mi sangre se congeló. ¿Qué? ¿Qué dijiste? Mira detrás de ti. Me negué. Me quedé quieta. El aire en la cabina se volvió helado. Sentí una presencia. Una sombra. Y entonces, Nico jadeó con los ojos bien abiertos. Ximena, lo supe. Estaba allí. Giré lentamente. En la esquina más oscura de la cabina, a solo unos metros de nosotros, se alzaba esa silueta negra. Alta. Delgada. El hombre del sombrero. Inmóvil. Sin rostro. Grité como Diana. Como Esteban.
Nico tropezó hacia atrás y cayó de espaldas, pálido como un cadáver. Y entonces, desapareció. El hombre se desvaneció como humo. La luz volvió de golpe, parpadeando antes de estabilizarse. Los equipos se reiniciaron. El silencio fue reemplazado por los sonidos normales del sistema volviendo a la vida. Los micrófonos se apagaron solos. Nico seguía en el suelo. Me acerqué a él, lo ayudé a incorporarse. Tenía los labios morados. ¿Lo viste, verdad? Asintió lentamente, con lágrimas en los ojos. No era un hombre, eso no era humano. Esa noche no volvimos al aire. Desde entonces, el teléfono de la emisora no ha dejado de sonar. Y hay algo peor. En mi casa, sobre la mesa, encontré un sobre. Sin remitente. Dentro, una hoja doblada con una sola frase escrita a mano, con tinta negra: te está escuchando. A veces creo que el miedo es como un parásito. Se te mete bajo la piel y empieza a crecer, a deformar todo lo que ves, todo lo que sientes. Incluso en los momentos más íntimos. Incluso en los momentos donde deberías sentirte segura. Esa noche estaba con Pablo, mi pareja desde hace más de 3 años. Fue después de todo lo que pasó en la emisora. Necesitaba calor humano. Una razón para creer que lo que vivía era solo estrés, una distorsión mental provocada por noches sin dormir y llamadas perturbadoras. Hacíamos el amor en medio de la penumbra de mi apartamento, en el piso 15. Las luces estaban apagadas y la ciudad brillaba a través de la gran ventana al fondo, como un océano de faroles distantes. Entonces, lo escuchamos. Un golpe. Seco. Rápido. Contra la ventana. Nos quedamos inmóviles. Yo me tapé instintivamente con la sábana mientras Pablo levantó la cabeza, con el pecho agitado y la respiración entrecortada. ¿Lo oíste? Sí, murmuré. Otro golpe. Esta vez más fuerte. Como si algo hubiera rasguñado el vidrio desde afuera. Pablo se levantó, desnudo, buscando con la mirada su ropa interior. Yo me quedé en la cama, temblando, con una parte de mí esperando que todo fuera una maldita pesadilla. No puede ser, estamos en el piso 15, sí me dijo, mientras caminaba lentamente hacia la ventana. Nadie puede estar ahí afuera. La noche estaba quieta. El cielo cubierto de nubes ocultaba la luna. Solo los reflejos del alumbrado urbano se filtraban en el apartamento. Pablo llegó hasta la ventana. Levantó la persiana. Y se quedó quieto. ¿Qué ves? Le pregunté, la voz casi sin fuerza. Nada, no hay nadie. Pero cuando se acercó un poco más y abrió el vidrio, lo vimos. Rayas, 4 líneas curvas, como hechas por uñas. Desde afuera. Como si algo, o alguien, hubiera arrastrado sus dedos por el cristal. Habrá sido un pájaro, dijo Pablo, aunque su voz no sonaba convencida. ¿Un pájaro en el piso 15? ¿Y qué rasguña con manos? Susurré. Él no respondió. Yo supe entonces que no había sido un ave. No era una broma. Era él. El hombre del sombrero. El que estaba en la cabina. El que se llevó a Diana. El que se llevó a Esteban. Ahora estaba en mi ventana. No dormí esa noche. Al día siguiente, fui a buscar a alguien que conocí años atrás, cuando recién comenzaba el programa. Una mujer que se hacía llamar Madame Oráculo, una medium que había venido al estudio como invitada una vez, para hablar sobre entidades adheridas. Nunca había creído del todo en ella, pero ahora, ya no me quedaba mucho por descartar. La encontré en su local. Un lugar pequeño, antiguo, lleno de velas, cortinas púrpuras y estatuillas agrietadas. Olía a incienso, a tierra húmeda y a algo más. Algo rancio. Madame Oráculo no me saludó. No me preguntó cómo estaba. Solo me miró, sin expresión, y luego desvió la vista hacia la ventana de su tienda. El té sigue. Mis piernas flaquearon. ¿Qué es? ¿Qué quiere? Ella cerró los ojos. Su rostro se tensó como si le doliera estar en mi presencia. No es un espíritu común. No es un fantasma, es algo antiguo. Algo que vive de las voces y del miedo. Se manifiesta cuando lo invocas, sin querer. Cuando lo nombras. Cuando lo haces presente en la mente de otros. ¿Dices que lo llamé?
No solo tú. Tus oyentes. Cada vez que lo describen. Cada vez que alguien lo escucha, se acerca. Es como una maldición parlante. Un virus de sonido. Me tapé la boca. Sentí un ardor en el estómago. Quise vomitar. ¿Cómo me lo quito? Pregunté. Ella me miró. Esta vez con tristeza. No puedes. Silencio. Pero puedo ayudarte a entender por qué te eligió. ¿Por qué? Madame Oráculo me observó como si viera a través de mí. Luego, susurró, porque tú le diste voz. Tú le abriste la puerta. Y ahora, él quiere entrar por ti. No volví a casa esa noche. Dormí en el suelo del estudio de Madame Oráculo, con una vela encendida a mi lado. Y aún así, en medio del silencio más absoluto, escuché el crujir de uñas contra el vidrio. No dormí después de lo ocurrido en casa. Tampoco regresé. Dejé todo atrás. Solo sabía que el miedo se estaba convirtiendo en algo físico, denso, como si pudiera tocarlo, como si pudiera olerlo. Esa noche decidí hacer algo distinto. Un último intento. Invité a Madame Oráculo al estudio. Tal vez con su presencia pudiera comprender lo que estaba pasando, o detenerlo, o al menos contenerlo. Ella dudó al principio, pero aceptó. Trajo incienso, cristales, símbolos en madera y una cruz que parecía sacada de un museo antiguo. Llegó al estudio a las 11:30 de la noche, con la mirada baja y las manos temblorosas. Apenas entró en la emisora, se detuvo en seco. No había dicho ni una palabra cuando susurró: esto está mal, todo aquí está contaminado. La seguí sin saber qué decir. El pasillo principal estaba en penumbra. Las luces parpadeaban como si la electricidad no quisiera fluir. Y hacía frío, un frío extraño, como de sótano húmedo. Entramos a la cabina. Nico ya estaba allí, con los auriculares puestos, blanco como una hoja. Nos miró, luego miró las cosas de Oráculo, y sin decirlo, supe que deseaba que nada de esto estuviera pasando. Madame Oráculo preparó un pequeño altar. Puso incienso, encendió 3 velas y colocó una piedra negra en el centro del escritorio de transmisión. Vamos a hacer esto en vivo, le dije. Tal vez, si la gente escucha, podamos protegerlos. O avisarles. El que escucha, ya está contaminado, dijo ella. Y entonces comenzó. Encendimos micrófonos a las 12:07 de la mañana. Ella hablaba con calma, con voz profunda, como si rezara en otro idioma. El incienso llenó el aire con un olor fuerte, casi ácido. Las velas parpadeaban aunque no había corriente de aire. Durante los primeros minutos todo iba bien, hasta que no fue así. Madame Oráculo detuvo su canto. Abrió los ojos de golpe. Sus ojos estaban rojos. No inyectados. Rojos. Como brasas encendidas. Gritó. Un chillido animal, desgarrador, como si su alma estuviera siendo quemada por dentro. Y de repente, se cayó. El silencio duró solo segundos. Después habló. Pero no con su voz. Tú abriste la puerta. Las palabras salían de su boca como vapor denso, distorsionado, gutural. No podrás evitarlo. Está en marcha. El miedo lo alimenta. Me paralicé. ¿Quién eres? Soy lo que invocaste. Soy el eco de cada grito al aire, el susurro entre las frecuencias. Y tú, Ximena, tú fuiste el canal perfecto. Todos los que escuchan, ya me pertenecen. Y entonces comenzó a reír. No una risa humana. Era el chillido agudo de un cuerpo forzado a reír por una fuerza ajena. Las velas se apagaron al mismo tiempo. Las pantallas parpadearon y el equipo de sonido se encendió solo, transmitiendo estática, pero también susurros, como si cientos de voces hablaran al mismo tiempo desde otra dimensión. No. Grité, buscando el incienso. Agité el humo frente a ella, sin saber si servía, sin saber si era tarde. Entonces su cuerpo se sacudió, cayó hacia atrás y golpeó el suelo. Su pecho subía y bajaba como si hubiera corrido kilómetros. Su voz volvió a la normalidad, apenas un murmullo. Ximena se sentó con dificultad, miró a su alrededor, temblando, y salió corriendo. Y nadie podrá salvarte. Se perdió por el pasillo como si huyera del mismo infierno.
Nico se quitó los auriculares, completamente desencajado. Sime, yo no puedo con esto. Me voy. Esto nos va a matar. Nico, por favor. No. Gritó, al borde del llanto. Mira lo que está pasando. Esto no es una historia, no es entretenimiento. Esto es real. Se fue corriendo. Lo escuché gritar cuando bajaba las escaleras. Y entonces quedé sola. En una emisora oscura. Con micrófonos aún encendidos. El letrero on air brillaba rojo. No lo había activado. Los monitores mostraban señales de llamada entrante, pero la línea estaba muerta. Hola. Dije, más por reflejo que por lógica. No hubo respuesta. Solo un clic. Y entonces, lo vi. La silueta. Él, el hombre del sombrero, caminando por el pasillo de cristal que conecta la cabina con la sala de grabación. Alto. Negro como la ausencia de todo. Sin rostro. No corría. Caminaba lento. Como si supiera que escapar era imposible. Como si ya me perteneciera. Mi cuerpo entró en pánico. Salí corriendo. Atravesé la sala de producción, abrí una puerta, entré en el cuarto de archivo. Me escondí entre cajas polvorientas y consolas viejas. Mi corazón latía tan fuerte que creí que él podía oírlo. Silencio. Y luego, pasos. Lentos. Constantes. Y algo peor. El sonido de uñas arrastrándose, sobre la madera. Me tapé la boca para no gritar. Estoy escribiendo esto desde mi teléfono. No sé si saldré esta noche de aquí. Pero si lo estás escuchando, si me estás leyendo, ya es tarde. Porque esta señal, esta historia, este miedo, también es la puerta. Hay algo que nadie te enseña sobre el miedo real. No gritas, no corres, no piensas. Solo tiemblas. Solo escuchas. Solo esperas que no te toque. Pasé horas escondida en el archivo de la emisora, envuelta entre el polvo y el olor de los equipos viejos, esperando que los pasos se detuvieran. Pero él nunca se fue. Sentía su presencia. Un frío que no era físico. Un peso en el aire, como si su sombra se expandiera hasta cubrirlo todo. Y en medio del terror absoluto, algo me hizo reaccionar. ¿Por qué yo? ¿Por qué me elegía a mí? ¿Por qué no matarme de una vez? ¿Por qué jugar con mi mente como un gato con un ratón? Tuve que saberlo. Cuando finalmente escapé de la emisora, no fui a casa. Fui directo al archivo digital del programa. Teníamos grabaciones de todo. Llamadas, correos, archivos de audio desde los inicios de Voces en la Niebla. Me encerré en una cabina de edición, cerré todas las ventanas, encendí 3 velas y abrí las carpetas más antiguas del programa. Pasé horas entre risas fingidas, leyendas absurdas y voces de gente buscando fama con historias falsas. Hasta que encontré una llamada antigua. No estaba en la base de datos oficial, estaba archivada con nombre numérico. Una carpeta olvidada, perdida. La grabación tenía fecha de hace 11 años. Yo aún no era la conductora. La voz al aire era la de Sandra, la antigua locutora, que había desaparecido sin dejar rastro meses antes de que me contrataran. Reproduje el archivo. Frecuencia 7.13, estás al aire. Hola. No tengo mucho tiempo. ¿Él me está escuchando? ¿Quién eres? No importa. Solo, no lo nombres. No lo describas. No lo invites. Es como un eco, cuanto más lo mencionas, más cerca está. La voz era de una mujer joven. Pero había algo distorsionado, como si la llamada ya estuviera contaminada. ¿A quién te refieres? Al hombre del sombrero. Al que no tiene rostro. El que escucha las voces, yo lo dije primero. Lo describí al aire, en mi programa. Le di forma. Le di audiencia. La grabación siguió. ¿Qué quiere? No quiere nada. Solo existir. Y tú, lo estás dejando entrar. Solo hay una forma de detenerlo. Silencio en la cinta. Tienes que encontrar su nombre. Mi piel se erizó. Paré la grabación. Rebobiné. Escuché la frase una y otra vez. Tienes que encontrar su nombre.
Corrí al archivo físico de la emisora. Viejas carpetas, documentos de los 80, 70, incluso más antiguos. En medio de todo, encontré una caja negra con un símbolo dibujado a mano, un círculo con una línea atravesándolo, y 3 puntos sobre el borde. Dentro había notas de Sandra. Páginas arrugadas, diagramas, fechas. Una hoja estaba escrita a mano con tinta roja. El primero que lo describió fue un oyente en 1974. Dijo que lo veía en los sueños. Lo llamaba Murmur. No era un hombre. Era un pensamiento con cuerpo. Murmur. Un nombre. Un título. Pero no era cualquier palabra. Era su verdadero nombre. En demonología, el nombre verdadero es poder. Control. Me temblaban las manos. Entonces, lo oí otra vez. Gruñidos. Respiración pesada. Cerca. Salí corriendo del archivo. Pasillos oscuros. Puertas que crujían. Luces que parpadeaban como moribundas. Él venía por mí. No caminaba como un humano. Se deslizaba. Como una sombra de humo espeso, negro, imposible. El sombrero ya no tapaba su rostro, porque ya no había rostro. Solo un vacío que succionaba la luz. Murmur. Grité con todas mis fuerzas. La sombra se detuvo. Por primera vez desde que comenzó todo, no se movió. Sentí que el aire se detenía. La presión disminuyó. El mundo pareció congelarse. Las luces dejaron de parpadear. El suelo no vibraba. Sé quién eres. Sé lo que haces. Pero no voy a seguir alimentándote. Su figura tembló, como si decir su nombre lo hiciera retroceder. Pero no huyó. Solo gruñó. Y en ese gruñido estaba todo el odio del mundo. Me lancé hacia la sala de transmisión. Cerré la puerta. Encendí el micrófono. A todos los oyentes. Escuchen bien. No describan al hombre del sombrero. No lo repitan. No lo llamen. El equipo explotó en estática. Las luces se apagaron. Sentí la presión contra la puerta. Él estaba del otro lado. Y entonces susurró, demasiado tarde, ya estoy en todos. La puerta se abrió sola. Y ahí estaba. Su cuerpo ahora era humo negro, con formas retorcidas, como huesos rotos y rostros gritando. Me miró sin ojos. Me atravesó sin tocarme. Y luego desapareció. No supe cuánto tiempo pasó. Desperté en el suelo del estudio. Nico nunca regresó. La emisora quedó vacía. Pero seguimos al aire. Y desde entonces, el número de llamadas ha crecido. Todos describen lo mismo. Un hombre. Un sombrero. Sin rostro. Murmur. Ahora, tú lo conoces. Y eso significa una sola cosa. Ya viene por ti. No sé cuánto tiempo ha pasado desde que todo comenzó. Tal vez días. Tal vez siglos. Tal vez el tiempo ya no existe para mí. Pablo desapareció primero. Una noche me llamó para decirme que sentía que alguien lo seguía. Luego, su voz se cortó. Nunca lo volví a ver. Después fue Madame Oráculo. Encontraron su local abandonado, las paredes llenas de símbolos trazados con sangre y las velas consumidas hasta el suelo. Nadie supo nada más de ella. Y luego, Nico. Supe que se había ido porque nunca volvió a responder. Me dejó sola. Como todos. Yo era la última. La puerta final. El canal perfecto. Y lo entendí. Era tarde. Entonces decidí hacer lo impensable. Fui a la emisora una última vez. Abrí los micrófonos. Encendí las luces. Coloqué los objetos rituales, no para detenerlo, sino para invocarlo. Ya no había vuelta atrás. Murmur, ven por mí. Ya no voy a correr. La emisora tembló. Las luces se apagaron. El aire se volvió denso. Y en el pasillo, apareció. Alto. Deforme. Rotada. Hazlo, susurré. Llévame. Acaba con esto. Pero no se acercó. Solo me miró. Y entonces habló. No vine por tu cuerpo.
Vine por tu voz. Te usé como canal. Tu miedo. Tu desesperación. Tu necesidad de ser escuchada. Cada palabra tuya fue una llave. Cada oyente, una puerta. Lloré. Pero no por miedo. Por culpa. Él se inclinó hacia mí. Su voz era como huesos rotos arrastrándose por concreto. No te llevaré como ellos. Tú vivirás. Para siempre. En la dimensión que tus palabras construyeron. Donde verás tu muerte. Una y otra vez. Y despertarás. Una y otra vez. Rió. Una risa infinita. Cruel. De algo que no entiende el alma humana. Y se esfumó. Todo se volvió negro. Y aquí estoy, una emisora sin tiempo. Un estudio sin luz. Una noche eterna donde siempre llega la medianoche. Y cada vez que creo que escapé, muero otra vez. Afuera, en el mundo real, el programa continúa. Y mi voz. Aún se escucha en la estática. Narrado por Nico. Nunca le conté a Ximena todo. Ella pensaba que me fui porque tenía miedo. Pero yo nunca tuve miedo. Yo fui quien trajo a Murmur. Hace años, cuando trabajaba en la parte técnica, encontré la grabación prohibida. La del primer oyente en 1974. La escuché. Una. Y otra vez. Hasta que lo sentí, y me habló. No con palabras, sino con presencia. Él prometió mostrarme lo que nadie ha visto. Me dio propósito. Ximena solo fue el recipiente. Y ahora, con ella atrapada para siempre, yo puedo seguir abriendo las puertas. Por eso el programa regresó. Nueva presentadora. Nuevas voces. Nuevas puertas. La DJ se llama Laura. Es joven. Curiosa. Cree que está haciendo un programa de misterio para entretener. No sabe que cada palabra que dice, cada historia que relata, lo fortalece. Yo estoy aquí, como siempre. Tras el vidrio. Detrás del micrófono. Sonriendo, porque el micrófono está abierto. Y la señal nunca deja de transmitir. Bienvenidos, una vez más, a Frecuencia 7.13. Donde las voces no mueren. Solo se multiplican. Epílogo, relatos perdidos. Me llamo Natalie. Y si estás escuchando esto, quiero que sepas algo muy simple, no apagues la radio. Pero tampoco la escuches demasiado. Sé cómo suena eso. Como una contradicción absurda. Pero es la única forma de mantenerte a salvo. Por ahora. Todo comenzó hace 3 noches. Volvía a casa tarde, sola, como siempre, y puse la radio para no sentir el silencio del auto. Era el dial 7.13, una emisora nocturna que apenas conocía. La nueva presentadora tenía una voz suave. Contaba historias paranormales, supuestamente reales. Historias que se sentían demasiado reales. Una en particular me hizo estremecer. Hablaba de una antigua locutora llamada Ximena, que desapareció después de enfrentar algo que ella misma ayudó a invocar. Un ser. Una entidad. El hombre del sombrero. Al principio pensé que era una historia más. Pero entonces, empecé a soñar con él. Primero lo veía a lo lejos. Después estaba más cerca. Y anoche, lo vi frente a mi ventana. Yo vivo en un 6º piso. No hay forma. No dormí. Me encerré en el baño, con mi teléfono. Escuchando la emisión. Y ahí fue cuando lo noté. Las voces de fondo. Entre la música, entre los silencios. Voces susurrando. Una decía mi nombre. Natalie. Hoy, por desesperación, empecé a investigar. Encontré el foro donde hablaban del programa. Casi todas las publicaciones estaban cerradas, eliminadas o censuradas. Excepto una. Un hilo olvidado, con solo una respuesta. Una captura de pantalla. Una nota escrita a mano: si escuchas su nombre, ya es tarde. Si lo ves en sueños, ya es tuyo. Si oyes su risa, corre. No sé cuánto tiempo me queda. Grabé este audio para advertir a quien lo escuche: no sigas el programa. No lo compartas. No lo nombres.
porque él vive en la señal. Y cada oyente es otra puerta. Lo peor es que, ya no estoy sola en casa. Acabo de escuchar la radio encenderse sola en la sala. No tengo parlantes. No tengo transmisor. Él ya está aquí. Y está detrás de mí. Por favor, no lo escuches. No lo sigas. No me olvides. Ruido blanco. Risas bajas. Largas. Voz distorsionada, emoticono, cara sonriente. Otra voz. Otra puerta abierta. Gracias por escuchar. Frecuencia 7.13. La señal no muere. Solo cambia de canal.